El vídeo de hoy lo dedicamos a San Vicente Ferrer, el santo español a quien el Papa Pío II llamó el ángel del Apocalipsis, por su gran manera de predecir el juicio final y el anticristo. El ángel del Apocalipsis vuela en los cielos para anunciar el día del juicio final, para evangelizar a los habitantes de la tierra, escribió Pío II en la bula de canonización de San Vicente Ferrer, dominico fallecido el 5 de abril de 1419. En un artículo publicado por el Registro Nacional Católico, recuerda algunos hechos milagrosos de la vida de San Vicente para comprender mejor la importancia de lo que dijo sobre el fin de los tiempos. El apóstol olvidado. Hay un santo que fue uno de los santos más grandes en la historia de la Iglesia, cuya existencia ha sido, en su mayoría, olvidada. Incluso cuando se habla de ella, las descripciones utilizadas para él son tan diluidas, tan vagas, que son vergonzosas y un insulto a su verdadera gloria. Este santo olvidado realizó más milagros en un solo día que todos los milagros realizados por otros santos durante toda su vida. A esto se suma que la naturaleza de sus milagros era a menudo una naturaleza extraordinaria. Muchos santos son aclamados por haber curado a un lisiado o sanado a alguien ciego, pero tales milagros eran tan comunes para nuestro santo que la mayoría ni siquiera fueron registrados. Se requerirían miles de páginas para cubrir adecuadamente las obras de este santo. A continuación nos limitaremos a una breve descripción de su vida, concentrándonos principalmente en algunos de sus milagros más asombrosos. La Iglesia reconoció oficialmente 892 de sus milagros como parte de su canonización, pero el número total se estima en miles. El obispo de Telesia dijo: «Es bastante imposible para mí enumerar todos los milagros que le he visto obrar, y los volúmenes no los contendrían». Un testigo que siguió al santo durante 15 meses testificó bajo juramento que después de la misa y el sermón, y nuevamente después de las vísperas, los enfermos fueron llevados al maestro Vicente para ser sanados. El maestro Vicente impuso sus manos sobre ellos, los bendijo, y los enfermos fueron sanados, y se fueron regocijándose. San Antonino afirmó que 28 personas fueron resucitadas de la muerte por San Vicente, pero creo que este número no representaba el número total, que era mucho mayor. Cerca de la ciudad de Conflans, durante el mes de agosto de 1415, alimentó a 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños, con 7 panes y algunos peces. Cerca de Palma de Mallorca, San Vicente Ferrer calmó una tormenta para predicar desde un muelle. En Besiers detuvo una inundación. Podía echar fuera a demonios con una palabra o un toque. La gente lo escuchó en su propio idioma local, aunque hablaba su dialecto nativo español. Sin embargo, lo anterior no cubre todos los regalos extraordinarios que se le dieron. Su poder era tan supremo que lo comunicaba a los demás. Con frecuencia, cuando la gente venía a pedirle este tipo de favores, se volvía hacia uno de sus compañeros y le decía: «Hoy he hecho suficientes milagros y estoy cansado. Hazte lo que se me pida. El Señor que obra a través de mí también obrará a través de ti». Entonces estos sacerdotes se iban a hacer milagros. A un prior de su orden le impartió este poder de hacer milagros a lo largo de toda su vida. San Vicente incluso comunicó el poder de los milagros a los objetos inanimados. En una ocasión regaló una de sus prendas a una mujer pobre pero piadosa. La colocación de esta reliquia en las cabezas de los enfermos los curó, y las limosnas que recibió le permitieron vivir cómodamente. En la ciudad de Graus, España, les dejó un crucifijo que se convirtió en el instrumento de muchos milagros. La gente era sanada por el simple toque de sus manos o incluso por su hábito religioso, del que cortaba pedazos. En una ocasión, a principios de 1418, cuando entró en la ciudad de Vannes, justo afuera de su puerta, se reunían a cada lado del camino los enfermos, los ciegos, los tontos y los cojos. San Vicente los bendijo
y todos fueron sanados de inmediato. El aire se llenó de himnos de acción de gracias cuando invocaron la bendición de Dios sobre su siervo que los había sanado. A veces las personas con corazones corruptos recibían el amor de la virtud simplemente con la mirada de sus ojos, y estos asombrosos milagros no cesaron con su muerte. Muchos milagros increíbles se realizaron después de su muerte, invocando su intercesión. San Vicente Ferrer fue verdaderamente el mayor hacedor de milagros desde los días de los 12 apóstoles y podría considerarse el 13º apóstol. Los milagros realizados antes de su nacimiento. San Vicente Ferrer nació el 23 de enero de 1350, hijo de Guillermo y Constanza Ferrer, una pareja muy piadosa que vivía en Valencia, España. Vincent era el cuarto de 8 hermanos. Los milagros comenzaron con este niño, incluso antes de su nacimiento. Para empezar, la madre no sintió ninguno de los dolores habituales que siempre acompañaron a sus embarazos. Durante su embarazo, Constanza fue a dar su limosna mensual a una mujer ciega. Después de pedir a las mujeres ciegas que oraran por un parto seguro, las mujeres ciegas inclinaron la cabeza sobre el seno de la madre y dijeron: «Que Dios les otorgue ese favor». En ese instante las mujeres ciegas podían ver. El bebé Vicente, en el vientre de su madre, comenzó a saltar, como lo hizo Juan el Bautista. En el tiempo justo antes de su nacimiento, Constanza escuchó al niño dar declaraciones a gritos como el de un pequeño perro ladrando, que se asemeja a lo que la madre de Santo Domingo encontró. En las semanas previas a su nacimiento, su madre tuvo un sueño en el que entró en la iglesia de los dominicos en Valencia. El predicador en el púlpito se volvió hacia él y le dijo: «Te felicito, Guillermo. En pocos días tendrás un hijo que se convertirá en un prodigio del aprendizaje y la santidad. El mundo resonará con la fama de sus maravillosas obras. Se vestirá del hábito que yo llevo y será recibido en la iglesia con alegría universal, como uno de sus primeros apóstoles». Los milagros realizados durante su infancia. No hace falta decir que este era un bebé muy famoso antes de su nacimiento. Su bautismo fue un acontecimiento de la ciudad que atrajo a muchos de los importantes de Valencia. Después de mucho debate entre los presentes en cuanto al nombre que se le daría a este niño, fue el sacerdote quien divinamente lo inspiró, nombrándolo Vicente en honor al santo patrón de la ciudad, Vicente Mártir. El pequeño bebé Vincent le dio pocos problemas a su madre. Rara vez lloraba y permanecía tranquilo. Vicente todavía estaba en la cuna cuando Valencia fue golpeada por una sequía. Aunque se ofrecieron oraciones públicas para obtener alivio, ni una nube apareció en el cielo. Entonces, uno de estos días, mientras su madre hablaba de esto, escuchó claramente a su hijo decir: «Si deseas lluvia, llévame en procesión y serás escuchada favorablemente». Al escuchar estas palabras milagrosas, la madre corrió hacia el magistrado de la ciudad, quien inmediatamente decretó que se debía llevar a cabo una procesión. El bebé Vincent fue llevado triunfalmente. Poco después de que se completara la procesión, el cielo de repente se nubló y la lluvia copiosa cayó durante varias horas. Cuando Vincent tenía 6 años, fue llevado a un niño de la misma edad que tenía una pústula peligrosa en el cuello. Se le pidió que tocara la parte afectada, pero en cambio Vincent la besó. En el momento en que sus labios tocaron la carne, se curó instantáneamente. La herida había desaparecido. Cuando Vincent tenía 9 años, fue a la casa de uno de sus compañeros de clase a buscarlo para ir a la escuela. Al escuchar a la madre llorar, subió apresuradamente las escaleras de la casa y encontró a la madre, que gritó sollozando: «Mi hijo está muerto». Vincent sonrió y le dijo a la madre: «Vámonos, mi amigo no está muerto, está durmiendo, vamos a verlo». Vincent se acercó a la cama y, tomando el cadáver frío y rígido de la mano, exclamó: «Levántate».
Es hora de ir a la escuela. El niño de 9 años abrió los ojos como si hubiera estado en un sueño profundo. El niño se vistió y ambos se dirigieron a la escuela como si nada hubiera ocurrido. La Orden Dominicana de Predicadores. En la noche anterior al 2 de febrero de 1367, el prior del convento de Santo Domingo tuvo una visión de Santo Domingo. En esta visión, Santo Domingo le mostró a un joven y le dijo: «Recíbelo, él será tu hermano y mi hijo». Ese día, Vicente Ferrer llegó al convento. El prior reconoció a Vicente por su visión y le dio la bienvenida a la orden. Vicente resolvió hacer de su vida una imitación cercana a la de Santo Domingo. Era constante en sus oraciones y mortificaciones, sin omitir nunca ninguna de ellas. Vicente había sido dotado de una gran inteligencia, que fue reconocida cuando solo tenía 5 años. En sus estudios en la abadía, aprendió hebreo y pudo citar las escrituras en ella. Estudió el Talmud y pudo refutar las doctrinas absurdas y las historias mentirosas que abundan en el libro. Dedicó una parte considerable de la noche a la oración en la iglesia. Una noche, mientras oraba a Jesús con respecto a su pasión, el crucifijo volvió la cabeza hacia Vicente diciendo: «Sí, Vicente, he soportado todos estos sufrimientos y aún más. La nueva posición del crucifijo fue preservada para que todos la presenciaran». El milagro de las naves de grano. En la primavera de 1375, la ciudad de Barcelona estaba en medio de una terrible hambruna. Los habitantes hicieron oraciones públicas y procesiones para obtener la intercesión de Dios. Al final de una de estas procesiones, que terminó en una plaza pública, el hermano Vicente exhortó a todos a arrepentirse, porque la hambruna era el castigo de Dios por su olvido de la ley divina. Luego, de repente, exclamó que esta noche 2 barcos llegarían a puerto, cargados de grano. Pero la multitud desestimó lo que dijo, debido a los terribles mares que estaban presentes y que impedirían que cualquier barco llegara a puerto. Posteriormente, sus compañeros religiosos advirtieron a Vicente por hacer este tipo de declaraciones y su prior le ordenó que no hiciera nada que llamara la atención sobre sí mismo. Vicente aceptó esa amonestación y pasó el resto del día en oración. Hacia esa noche llegaron 2 embarcaciones cargadas de grano y en los días siguientes también llegaron otras 20. El milagro del trabajador que cae. Un día, unos albañiles del bloque, trabajando en lo alto de una pared en el techo de una prisión, vieron a Fray Vincent caminando por la calle. Justo cuando pasaba, uno de los albañiles perdió el equilibrio y comenzó a caer gritando: «¡Fray Vicente! ¡Fray Vicente!». Mirando hacia arriba, Fray Vicente gritó: «Quédate bien donde estás hasta que regrese». Inmediatamente, el hombre dejó caer y se colgó en el aire, en lo alto de la calle. Corriendo de regreso a su prior, Vincent dijo: «Un hombre que se está cayendo de un techo me ha pedido que lo ayude, así que está esperando hasta que tenga tu permiso». «¿Esperando?». «Sí, está esperando». El prior respondió: «Bueno, vuelve y remata. Sin duda hay una multitud». Fray Vicente regresó y en ese momento había una gran multitud de personas asombradas que miraban al hombre suspendido todo este tiempo en el aire. «El prior dice que puedes bajar», dijo Vincent. El hombre flotó suavemente hacia la tierra. Este milagro es la razón por la que es el santo patrón de los constructores y trabajadores de la construcción. El apostolado del arrepentimiento. En el año 1396, después de más de 20 años de haber desempeñado papeles clave en muchas actividades dentro de la Iglesia, incluido el confesor del Papa Benedicto XIII, el padre Vicente enfermó gravemente y durante 12 días estuvo a punto de morir. El 3 de octubre de 1396, en Aviñón, en la víspera de la fiesta de San Francisco, la habitación del santo se inundó de luz celestial.
Nuestro Señor, San Francisco y Santo Domingo se le aparecieron. Jesús le instruyó en cuanto a su misión, que era salir a predicar el Evangelio y el arrepentimiento, que esta sería una ocasión misericordiosa de arrepentimiento y conversión de Dios. Jesús tocó a Vicente en la cara, que lo curó instantáneamente. Luego la visión desapareció. San Vicente comenzó su nuevo apostolado el 25 de noviembre de 1398, a la edad de 48 años. El Papa Benedicto XIII le concedió el Legatus a Latere Christi, los poderes plenos para predicar en cualquier iglesia. Su autoridad para tales era solo superada por el propio Papa. Durante los siguientes 20 años, San Vicente viajaría a través de Italia, Alemania, Francia, España e Inglaterra, predicando la conversión, ofreciendo misa, escuchando confesiones y haciendo milagros para confirmar su mensaje. Caminaba a pie por todas partes. Vestía una camisa de pelo áspero, ayunaba, se disciplinaba todas las noches, dormía en el suelo duro y se permitía solo 5 horas de sueño. Había miles de fieles que viajaban con él de pueblo en pueblo. A veces el número aumentaría a 10.000. A esos seguidores, que habían sido pecadores públicos, se les exigía que realizaran las penitencias públicas más rigurosas. Los seguidores de San Vicente se convirtieron en ejemplos de piedad cristiana que exhibían perfecta paz y caridad. El don de un predicador, los milagros de su predicación. Había muchos dones milagrosos asociados con la predicación de San Vicente. Siempre predicó en su dialecto valenciano nativo, pero todos lo entendían claramente, sin importar qué idioma hablasen, ya sea que hablaran francés, italiano, inglés, griego o alemán. No solo escucharon su propia lengua materna, sino también su idioma nativo. En 1418, nuestro santo estaba en Caen, donde el rey Enrique celebró su corte, que estaba compuesta por personas de muchas tierras. Todos quedaron asombrados y el rey testificó que escucharon a Vicente predicar como si estuviera en el idioma de cada uno de los presentes. Hablaba a grandes multitudes en grandes plazas, sin amplificación moderna. Sin embargo, todos lo escuchaban claramente, incluso si la distancia estaba a millas de distancia. Su voz llevaba consigo tal cosa del Espíritu Santo que la gente se conmovía al arrepentimiento y a la conversión al escuchar sus palabras. La gente lloraba cuando lo escuchaban decir misa. A las almas tibias se les daría la gracia del escrúpulo y llorarían abiertamente por su predicación del arrepentimiento. El entusiasmo de la gente no tenía parangón. La gente dejaba su trabajo, las tiendas cerraban, los tribunales de justicia y las universidades cerraban, y la gente viajaba desde kilómetros a la redonda para asistir a sus charlas. Las catedrales no podían albergar a las enormes multitudes, por lo que predicaba en las plazas públicas, que no solo llenaban las plazas, sino también las casas adyacentes y las azoteas. Sus sermones comúnmente duraban 3 o incluso 6 horas. Sin embargo, la multitud nunca se fatigaba. El Viernes Santo se estima que 30.000 personas estuvieron presentes en Valencia para escucharlo. El rector de la catedral, Joan Reyes, testificó que cuando el santo gritó en su sermón sobre el juicio final, «Levántate muerto y ven a juicio», su voz sonó con un poder tan aterrador que la gente se arrojó al suelo, clamando misericordia y perdón. Durante los 12 días que predicó en Nantes, Bretaña, los habitantes declararon que nunca antes habían sido testigos de tantas conversiones y milagros. La moral de su pueblo se volvió santa y pura. Los milagros de sus viajes. El hermano Vincent viajó a todas partes a pie hasta los últimos años de su vida, cuando se hizo necesario montar una mula. Hubo miles que lo siguieron. Se dijo que tenía el milagro de poder cruzar los difíciles caminos de los Alpes en un espacio de tiempo increíblemente corto. En una ocasión, cuando él y sus compañeros entraron en su ciudad natal de Valencia,
todas las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas. Este timbre continuó hasta llegar al convento dominico. En otra ocasión, él y su gran compañía cruzaban el río Ebro y los barcos estaban peligrosamente sobrecargados y finalmente comenzaron a llenarse de agua hasta el punto de hundirse. Se escucharon gritos de angustia por todos lados, implorando al maestro Vicente que los salvara. Hizo la señal de la cruz en el río. Instantáneamente los botes dejaron de tomar agua y llegaron a salvo a su destino. Durante los últimos días de su vida, sus compañeros estaban ansiosos por que regresara a España para que pudiera morir en su tierra natal. Una noche salieron de la ciudad de Vannes y después de viajar toda la noche, al amanecer, se sorprendieron al encontrarse de nuevo a las puertas de Vannes. San Vicente dijo: «Hermanos míos, no hablemos de volver a España. Ves claramente que es la voluntad de Dios que termine mis días aquí». La conversión milagrosa de judíos y musulmanes. En el año 1414 hubo una conferencia judía en Tortosa. San Vicente compuso su tratado clásico, el Tratado contra los Judíos, que refuta las muchas mentiras en el Talmud. Después de 69 reuniones, 14 de los 16 rabinos se hicieron católicos. Esto fue seguido por la conversión general de los judíos en distintos lugares alrededor de Tortosa. En los años alrededor de 1415 se registra que Fray Vicente convirtió 20.000 judíos en Castilla, 8.000 en el Reino de Aragón, 7.000 en Cataluña y más de 30.000 en el resto de España. Los eruditos judíos en ese momento registran que en el año 1412 un fraile llamado Hermano Vicente había convertido a más de 200.000. Sinagogas enteras se convirtieron y los lugares se convirtieron en iglesias católicas. Una vez, un musulmán prometió abrazar la fe si la pira que había encendido en la plaza principal se apagaba en la oración de Vicente. Vicente oró y la llama se apagó. Habiendo sido invitado por el rey musulmán de Granada, Vicente convirtió a 18.000 musulmanes después de 3 sermones. El milagro del pecador moribundo en la desesperación. Había un hombre moribundo que era un pecador conocido. Su sacerdote exhortó a este pecador a hacer uso del sacramento de la confesión, pero el hombre desesperado reprendió las súplicas diciendo que sus pecados eran demasiado grandes. El hermano Vincent estaba en el vecindario y tras evaluar la situación se apresuró hasta él. Vicente le habló con ternura acerca de Jesús y su misericordia, pero esto solo incitó al hombre a una mayor desesperación. Vincent finalmente se volvió hacia el moribundo y le dijo: «Te salvaré a pesar de ti mismo». Luego invitó a los presentes a invocar a la Santísima Virgen y a rezar el rosario. Antes de que se completara el rosario, la habitación se inundó de una luz inmensa y la Madre de Dios apareció con el divino niño. El moribundo cambió su corazón y, lleno de reparo, pidió perdón a Dios. Habiendo recibido los sacramentos de la Iglesia, el hombre expiró poco después. El milagro del paralítico distante. Un día, mientras predicaba en Lérida al rey de Aragón y a una inmensa multitud, Vicente se detuvo en medio de su discurso y exclamó que había un hombre paralítico a un par de kilómetros de distancia que luchaba por llegar a la ciudad. El rey envió a 2 de sus sirvientes a buscar al hombre. Llevando al paralítico en brazos, se acercaron a San Vicente, quien, levantando la mano, hizo la señal de la cruz sobre el lisiado. El lisiado se curó instantáneamente y corrió hacia San Vicente para agradecerle. El milagro del marido injusto. Había una mujer cuyo marido la acusaba falsamente de infidelidad y que su hijo recién nacido no era su hijo. La mujer fue al hermano Vincent para buscar su consejo. El santo le dijo: «Ven a mi próximo sermón. Pídele a tu esposo que se mezcle con la audiencia y omite no traer a tu bebé contigo».
La mujer obedeció las instrucciones. Cuando Vicente comenzó su charla a la gran multitud, se dirigió al bebé. Deja los brazos de tu madre y ve en busca de tu padre en medio de esta gran multitud de personas. Al pequeño bebé se le dio un uso milagroso de sus pies, para asombro de todos. Se abrió paso entre la multitud sin ayuda. Luego, tomando la mano de su padre, gritó: «Este es mi padre. Realmente soy su hijo». El padre sollozó en voz alta, pidió perdón a su esposa e hizo una reparación completa por haberla calumniado. El milagro de los pecadores que convirtió en mármol. Mientras predicaba en Pamplona, el maestro Vincent de repente se detuvo e informó a su audiencia que Dios le ordenó que pusiera fin a una grave ofensa que se estaba cometiendo en la ciudad. Descendió por el púlpito y un grupo lo siguió hasta la entrada de un gran palacio, cuyas puertas estaban cerradas. Vincent tocó una de las puertas, que luego se abrió sola. Entrando y atravesando los pasillos y cámaras, exclamó por el vicio impuro que estaba ocurriendo. Aquellos que habían seguido a Vicente no podían ver a nadie, pero podían escuchar claramente a la gente en sus pasiones pecaminosas. San Vicente les imploró que se detuvieran, amenazándolos con terribles castigos, pero se burlaron de él. Todos fueron transformados en estatuas de mármol, pero siendo tocado con compasión, se acercó a las estatuas y respiró en sus bocas, restaurándolas a la vida. Estos pecadores, movidos de corazones de piedra, todos hicieron sus confesiones uno tras otro. Cuando cada uno recibió su absolución sacramental, expiraron a los pies de nuestro santo. El milagro del pecador moribundo y su petición. Una vez, mientras estaba en España, se le pidió a San Vicente que ayudara a un hombre moribundo que estaba decidido a morir sin confesión, desesperado por el perdón. Incluso después de escuchar de nuestro santo cómo sus pecados serían perdonados, el hombre se negó a confesarse. Entonces Vicente le dijo: «Te aseguro que Dios te ha perdonado. He orado por vosotros y he obtenido misericordia. No más, cualquiera que sean los méritos que pueda tener, estos los he hecho completamente a ustedes». Al escuchar esto, el moribundo se tranquilizó un poco y le dijo a Vicente que haría su confesión si el santo ponía esto por escrito. Escribiendo todo esto en un pedazo de papel, el pecador hizo su confesión. Vincent colocó el papel en las manos del hombre. El hombre exhaló su último aliento y el papel desapareció. Más tarde, cuando San Vicente estaba predicando en una plaza pública a más de 30.000, la hoja de papel que había sido dada al hombre descendió del cielo y aterrizó en las manos de Vicente. El milagro de la violenta tormenta. Mientras estaba en la ciudad de Barbastro, Vicente había terminado la misa, cuando de repente se desató una terrible tormenta. Era tan violenta que la gente sentía miedo a la destrucción. El santo salió de la iglesia, hizo la señal de la cruz con agua bendita. La tormenta se detuvo de inmediato y el cielo se volvió sereno. Ascendiendo al púlpito, exhortó al pueblo a dar gracias a los santos apóstoles, porque fue por su intercesión que esta tormenta fue detenida, añadiendo que si no se hubiera disminuido, no habrían quedado hojas en los árboles ni hierbas verdes en los campos. También les dijo que a menos que suplicaran a Dios que preservara sus bienes e hiciera un uso santo de ellos, el año siguiente traería una tempestad similar que devastaría la tierra. 11 meses después, una tormenta hizo exactamente lo que él había advertido. La cura milagrosa del hombre que duda. En Barcelona, España, había un hombre llamado Luis Cataldo que había estado sufriendo de fuertes dolores de cabeza que ningún médico ni tratamiento podía ayudar. Este hombre no creía en los milagros que San Vicente estaba realizando, pero desesperado fue a la iglesia donde Vicente estaba predicando.
Mientras Vicente descendía del púlpito, el hombre dijo: «Padre, he sufrido dolores espantosos en la cabeza durante 2 años. Te imploro que me cures». El santo respondió: «No soy ni Dios ni médico para curarte». Al escuchar esta respuesta a su súplica, el hombre se dio cuenta de que el santo sabía que tenía dudas sobre los milagros, pero ayudado por la gracia de Dios, le dijo una vez más: «Y sin embargo, espero firmemente que me concedas este favor». Vincent respondió: «¿Pero realmente lo crees?». «Ciertamente, mi padre», respondió el hombre. Entonces Vicente puso su mano sobre la cabeza de Luis diciendo: «Ya estás curado. Gracias a Dios, y cree que los que le sirven están investidos de gran poder». El hombre se curó instantáneamente y durante los 40 años restantes de su vida nunca experimentó el más mínimo dolor en la cabeza. El milagro del Santo Nombre de Jesús y el herrero. Una vez, al predicar sobre el Santo Nombre de Jesús mientras estaba en Cataluña, una lluvia violenta comenzó a caer. Algunos en la audiencia encontraron refugio en una herrería propiedad de un hombre musulmán. Mientras esperaban que la tormenta disminuyera, una mujer le dijo al herrero: «¿Por qué no vienes como nosotros a escuchar los sermones del Santo Padre?». El hombre musulmán se puso furioso diciendo: «Maldito sea tu Santo Padre». En ese momento, las chispas de su fragua prendieron fuego a las pilas de madera seca colocadas alrededor de su taller. «Ahora veremos qué uso le hacen a esos sermones», agregó. El fuego se extendió rápidamente a varios otros materiales alrededor de la tienda y la gente de repente se encontró rodeada de llamas. En su peligro, invocaron el santo nombre de Jesús. Ellos dijeron: «Oh dulce Jesús, tu predicador, el maestro Vicente, nos dijo que tu nombre es la ayuda de los cristianos. Líbranos de este peligro apremiante». En un instante las llamas se apagaron solas y ni siquiera había humo de la madera quemada. Este milagro asombró tanto al herrero musulmán que se convirtió y 3 días después fue bautizado por San Vicente. El milagro del mercader que perdió la vista. Había un comerciante llamado Sauchier que había perdido la vista. Al enterarse de que San Vicente estaba en la abadía benedictina de Montoliu, el comerciante fue allí para buscar curación. El santo se encontró con el hombre, que se arrojó al suelo delante de él diciendo: «Maestro, ya que usted es, como creo, un verdadero discípulo de Jesucristo, le ruego que me devuelva mi vista, que he perdido por el espacio de 3 años». San Vicente hizo la señal de la cruz en los ojos del hombre y el comerciante inmediatamente recuperó la vista. El milagro de la princesa y la piedra pesada. En Valencia, la princesa Yané Pradas era conocida por su vanidad, su ropa inmodesta y el vanidoso adorno imponente que solía portar en su cabeza. Mientras Vincent predicaba en el mercado de madera, una gran piedra pesada que tenía un origen desconocido se estrelló a través del toldo de sombra y golpeó violentamente a la princesa en la cabeza. Todos pensaron que estaba muerta y todos estaban muy tristes por lo que habían presenciado. Pero el santo predicador le dijo a la multitud que no se alarmara porque la piedra no cayó para matar a la princesa, solo para derribar el extravagante adorno de su cabello. Entonces Vincent dijo: «Princesa Yané, levántate». Inmediatamente se levantó sana y salva. Después de esto, se vistió con un atuendo modesto. El milagro de los asesinos que convirtió en estatuas. En España, mientras viajaba a Lérida a Balaguer, un grupo de asesinos esperó en una emboscada para matar al hermano Vincent. Estos hombres estaban enojados porque la predicación del santo había hecho que las mujeres de mala moral se arrepintieran de su oficio, privando así a estos hombres de sus ingresos. Siendo consciente de los planes de los asesinos, el santo dijo a sus compañeros: «Los que vienen antes que nosotros
Son los alcahuetos de las mujeres de vida abandonada que se convirtieron y vienen a mí con una firme resolución de matarme. Los compañeros se ofrecieron a defenderlo, pero les dijo: no los necesito. Seguid adelante y dejadme a solas con estos hombres. Tan pronto como Vincent se separó de sus compañeros, los asesinos lo rodearon con sus espadas desenvainadas, preparándose para matarlo. San Vicente se volvió hacia ellos y, haciendo la señal de la cruz, dijo: por la señal de la cruz, líbrame de nuestros enemigos, oh Señor. Los asesinos inmediatamente se convirtieron en estatuas, incapaces de moverse. Entonces el santo comenzó a predicarles la penitencia. Cuando supo que todos estaban arrepentidos, les dio permiso para partir. Con estas palabras fueron restaurados. Dejaron caer sus espadas, cayeron a sus pies, le pidieron perdón, pidieron permiso para unirse a su compañía y realizar penitencia pública. Se unieron al grupo y dieron un gran ejemplo a todos. El milagro de las herraduras. Un día en Montblanc, el hermano Vincent llevó su burro a un herrero, rogándole en caridad que fuera tan bueno como para herrar a su bestia, que había perdido una herradura. Cuando se completó el trabajo de reacondicionamiento de las 4, el herrero pidió que le pagaran. Vicente le dijo: no tengo nada que darte, pero Dios te recompensará por tu caridad. El obrero respondió: oh padre, no puedo trabajar simplemente por caridad. Págame o no te devolveré tu burro. El santo volvió a pedirle esta caridad, pero el obrero dijo: no tendrás ni la bestia ni los zapatos hasta que me hayas pagado. Entonces San Vicente se volvió hacia su burro y dijo: este hombre no te dará las herraduras que te ha puesto, porque no puedo pagarle. Devuélveselas y podremos marchar. En esto el animal sacudió los pies uno tras otro, arrojando milagrosamente las herraduras. Al ver este milagro, el obrero, estupefacto, cayó de rodillas ante el santo, pidió perdón por su obstinada avaricia y luego volvió a calzar al burro. El milagro de la mujer hecha bella. San Vicente pasaba un día por cierta calle de su ciudad natal de Valencia, cuando escuchó discusiones, gritos de rabia, blasfemias y horribles imprecaciones provenientes de una casa. Al entrar en la casa, cuando el marido se iba, encontró a la esposa que continuaba maldiciendo a su marido. Le preguntó por qué estaba tan furiosa y por qué razón pronunciaba blasfemias tan vergonzosas. La mujer sollozante respondió: Padre, no es solo hoy, sino todos los días y todas las horas del día, que este miserable hombre, mi esposo, me persigue y siempre termina golpeándome cruelmente. Esto no es vida, Padre mío, es una muerte constante, la condenación del alma y un infierno peor que el de los demonios. Vicente respondió dulcemente: No, hija mía, no debes hablar así. Esta ira no te beneficiará en nada, excepto ofender a Dios aún más gravemente. Dime por qué tu esposo te persigue y maltrata de esta manera. Es porque soy fea, respondió la mujer. El santo entonces dijo: ¿Y es por eso que ofende a Dios tan grandemente? Luego, levantando su mano derecha sobre la cara de la mujer, agregó: Ve, hija mía, ahora ya no serás fea, pero acuérdate de servir a Dios y hazte santa. En ese momento se transformó en la mujer más bella de Valencia. Este milagro fue tan celebrado en España que durante siglos existió la expresión común al encontrarse con una mujer fea: esta mujer tiene una gran necesidad de la mano de San Vicente. El milagro del palacio desde el cielo. Un día, mientras San Vicente viajaba a través de una vasta llanura con la multitud que lo seguía, el santo percibió que todos estaban tan fatigados con el viaje y sufriendo mucho de hambre y sed. Los recomendó a Dios en una breve oración y, lleno de confianza en la divina providencia, se dirigió a sus compañeros diciendo: No muy lejos hay una colina, y al mismo tiempo señaló con el dedo: pero un poco más adelante encontraremos un alojamiento donde seremos recibidos amablemente y donde podremos recuperar nuestras fuerzas. De hecho,
Apenas habían pasado la colina cuando descubrieron un suntuoso palacio en la llanura. Todos entraron y fueron recibidos por varias personas jóvenes y hermosas. Los vinos, el pan y la comida les parecían la comida del paraíso. Habiendo recuperado sus fuerzas y agradecido a Dios, los viajeros ofrecieron 1000 gracias a sus anfitriones y partieron de nuevo. Cuando Vicente había recorrido unos 3 kilómetros, sabiendo que había un hombre en el grupo que tenía poca fe en los milagros, llamó al hombre diciéndole: «He dejado mi pañuelo en la posada de la que hemos venido. Ve a buscarlo». Lo dejé sobre la mesa. El discípulo incrédulo obedeció y fue al lugar donde habían estado, pero no encontró la casa. Buscó en vano por todos lados, pero no pudo descubrir el lugar en el que habían estado ni ningún rastro de una casa. Era una llanura sombría. En medio de esta llanura había una enorme piedra y en la parte superior de ella yacía el pañuelo del santo. Asombrado, el discípulo se dio cuenta de que este palacio donde habían sido recibidos solo podía ser una habitación milagrosamente preparada por ángeles, y, razonando así, se acercó al santo. Inmediatamente se hincó de rodillas y le pidió perdón por su incredulidad. El santo se lo concedió fácilmente, pero le prohibió dar a conocer el milagro. El discípulo, sin embargo, incapaz de contenerse, proclamó a todos, diciendo que los ángeles, deseando honrar a San Vicente, habían descendido del cielo y milagrosamente prepararon una habitación para recibirlo a él y a sus compañeros, y que habían sido servidos por las manos de los ángeles.